Muy buenos días, tardes o noches en el momento en que se encuentran viendo el video. En este video voy a hacer un programa en C++ para poder hallar eh, su z de un punto topográfico conociendo el eje X y Y. Como vemos, por esta parte tenemos cierta cantidad de puntos topográficos y cada uno de estos puntos topográficos presenta su eje X, Y y Z. Estos puntos topográficos para mayor visualización vamos a trabajarlo en AutoCAD, que sería esta. Lo que nos pide hallar en el programa es que nosotros escojamos un punto topográfico o una coordenada que solo sabemos su eje en el eje X y Y. Así para poder hallar con el programa C++ su eje Z. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es primero ubicar dónde estará nuestro punto topográfico. Yo ubiqué por acá, que va a estar entre los demás puntos. Tiene que estar en el medio de todos los puntos o en un lugar por acá podemos escoger para poder poner nuestro punto. Bien, con AutoCAD lo que vamos a hacer es primero saber cuál es su coordenada en el eje X y Y de este punto topográfico. Entonces, nosotros sacamos el valor del eje X y Y con eso podemos calcular todas las distancias de separación con cada uno de los puntos que se encuentran a su alrededor. ¿Con qué fin vamos a hacer esto? Con el fin de obtener cuáles son los puntos cercanos que están alrededor de del punto topográfico que queremos saber su eje, su coordenada en el eje Z. Entonces, ¿para qué vamos a saber sus coordenadas en el eje Z? Vamos a saber esto con el fin de promediar todos los valores de z que estén alrededor. Digamos que esto será un punto que va a estar a una distancia menor a este punto. Este era otro punto y otro punto. Y lo que vamos a hacer es promediar sus zetas de todos los puntos que se encuentran a su alrededor, los más cercanos. Claro, así para poder sacar un z aproximado de esta coordenada. Lo que vamos a empezar haciendo es, vamos a hacer con hashtag include el Ustream, la librería Ustream y el CMAT que vamos a utilizar para poder hallar la distancia para la raíz cuadrada y para elevar al cuadrado. El fstream para poder leer el archivo de txt, el vector para poder almacenar en un vector todos los elementos en el eje o todos los datos en el eje X, Y y Z y el nombre de los puntos. El Humanip va a ser para que podemos hacer ver más estético al momento de imprimir los datos en la pantalla. Bien, tenemos el intMain por acá. Veamos por acá una función que es void portada. Estos son para que se vea un poco más estético. Yo lo hice a mi estilo. El intMain, que es la función principal. Primero llamamos la portada, que al momento de imprimir salga la portada que queremos imprimir. Bien. El fstream archivo coordenada.txt. Este coordenada.txt es el nombre de este txt que tenemos acá con todos los datos. Su nombre de los puntos, eje X, eje Y y eje Z de cada uno de los puntos topográficos. Y bien, por acá vamos a empezar haciendo el if. Si el archivo se abre, lo que vamos a hacer es negar. Acá dice que esta es una expresión booleana que devuelve falso o verdadero para ver si ha abierto correctamente. Vamos a ver si este programa ha abierto correctamente. Acá nos dice el archivo ha abierto correctamente. Lo que nos va a hacer es que si el archivo abre correctamente, nos va a devolver la expresión booleana verdadero. Pero acá tenemos este símbolo en C++ que es la negación. Vamos a negar el verdadero obteniendo el falso. Así que si es que el archivo no nos abre, lo que nos va a imprimir es no se puede abrir el archivo. Bien, y vamos a retornar con 1. Por acá vamos a empezar ya a declarar una variable con cualquier nombre para poder almacenar el nombre de los puntos. En este caso yo declaré una variable que es almacenar puntos para declarar el número de puntos, o sea, el 1, 2, 3, 4, 5 hasta 758 puntos que se encuentran en el txt. Este vector va a almacenar todos esos números
Y almacenar X será un vector que va a almacenar todos los valores o los datos de la coordenada en el eje X de todos los puntos. Y vamos a almacenar también por acá, en la variable almacenar Y, todos los valores en Y, y almacenar Z, todos los valores de Z de los puntos. Bien, el int es para ver que lo que vamos a almacenar en este vector serán datos enteros. Pero acá vemos un long int. Este nos quiere decir que tiene un rango de almacenamiento en esta cantidad de números. Quiere decir que al momento de obtener números con cifras más grandes que tenemos acá en el TXT, obviamente que el programa no va a correr. Por eso declaramos con long int para que ésta al momento de encontrar expresiones o números con mayor cantidad de cifras pueda leer correctamente y así no obtener errores. Bien, tenemos una definición de qué hace este programa o qué hace estas líneas de código de acá arriba. Lo que dice es esto: la línea de código crea un vector vacío. Quiere decir que al momento de declarar todos estos vectores que están acá son vectores vacíos. Estos vectores no contienen elementos en este momento, pero puede ser ampliado mediante la adición de nuevos elementos. Por lo tanto, después de esta declaración podemos agregar elementos al vector utilizando la función pushback. Quiere decir que con la función de pushback lo que vamos a hacer es almacenar los números encontrados en el TXT a cada uno de los vectores. Vamos a ver cómo se hace eso. Bajamos con el int dato, vamos a declarar int dato, es una variable que va a almacenar todos los datos que vamos a encontrar en cada columna. En la primera columna encontraremos la cantidad de los puntos, 1, 2, 3, 4, 758. En el segundo vamos a encontrar los datos de la coordenada en el eje X. Y en el tercer columna vamos a encontrar los datos de la coordenada en el eje Y. En el cuarto columna vamos a encontrar los de Z, los valores de Z de cada punto. Y lo que nos quiere decir acá es, lee un número entero. Bien, primero vamos a decir qué hace este programa. Dice acá, while, archivo, desplazamientos a la derecha, dato. ¿Qué significa esto? Archivo, desplazamientos a la derecha de acá, dato. Dice, lee un número entero del archivo y lo asigna a la variable dato. Va a leer los números enteros del archivo, de este archivo que es un TXT, que ya hemos llamado con fstream, y estas variables vamos a asignarlo en este dato que está por acá. Esto es útil para leer los datos almacenados en el archivo y procesarlos en el programa. Lo que vamos a hacer es leer cada columna. Bien, la primera columna vamos a leer con el pushback. Ya hemos dicho, utilizando el pushback vamos a almacenar en el vector que hemos declarado arriba, que es almacenar puntos. En almacenar puntos, en la primera columna que es esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos esos números va a almacenar en este vector con el pushback dato. Ya hemos dicho que dato es la cantidad de datos que va a encontrar al momento de leer. Primero leerá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta que llegue a 758. Y así almacenamos todos los puntos o nombres de los puntos en este vector. Ahora ya está almacenado. Ahora ponemos otra vez el archivo desplazamientos de derecha dato. Desplazamos ya para leer los datos a la segunda columna. En la segunda columna, ¿quiénes se encuentran? Los valores en el eje X. Entonces, almacenar X, pushback, dato, almacenar X, es un vector que hemos declarado también arriba, que va a almacenar todos los valores en el eje X. Con el pushback, dato, todos los datos que va a encontrar en esa columna. Y así hacemos con almacenar X, pushback, encontramos todos los datos en el eje Y así almacenamos. Bien, al salir del programa while, lo que ya se sabe es que todos estos vectores, tanto almacenar puntos, almacenar los ejes X y almacenar los ejes Y y almacenar los ejes Z, cada uno de los vectores ya contienen elementos en su interior. Entonces, acá tenemos una definición que estas líneas de código están leyendo una serie de números enteros de un archivo y almacenándolos en un vector para su posterior procesamiento. Bien, acá vamos a cerrar ya el archivo con archivo.close.
Luego por acá hay una línea de código que dice int n es igual a almacenar x.syse. ¿Qué quiere decir esto? Bien, tenemos una definición acá, que es una función miembro de la clase vector en C++ que se utiliza para obtener el número de elementos almacenados en el vector almacenar x. Quiere decir, con esta función .syse vamos a ver la cantidad de números almacenados en un vector. Por ejemplo, hemos declarado el vector almacenar puntos. No sabemos cuántos elementos contiene este vector, pero con puntos syse o con esta función podemos encontrar la cierta cantidad de los elementos en el vector. Y vamos a igualar a una variable para obtener la cantidad de elementos almacenada en el vector. ¿Con qué fin vamos a hacer esto? Con el fin de poder utilizar este n en un for o en varios fors que vamos a estar declarando posteriormente. Podemos trabajar con almacenar.syse, pero nos va a generar errores. Para que no tengamos en el programa errores mínimos, lo que vamos a hacer es igualar a una variable así para poder trabajar solo con la variable n. Por acá viene ya el desarrollo del programa. Como ya hemos dicho, nosotros vamos a buscar una coordenada en el eje X y Y, o esa coordenada nosotros vamos a introducir. Mira, mi punto tiene su coordenada en el eje X tal, tiene su coordenada en el eje Y tal. Quiero que me halles su Z de mi punto, porque yo no sé. Entonces, este programa va a hallar su Z. Bien, para ello, lo que vamos a hacer es con long double, coordenada en el eje X. ¿Por qué estamos haciendo con long double? Sabemos que si ponemos double, el long double hace agrandar el espacio de almacenamiento un poco más grande que double. Porque una persona, un usuario, va a digitar números más grandes, digamos con decimales, en el eje X y en el eje Y. Lo que va a hacer es que nuestro programa, si solo vamos a declarar con double, no va a correr bien. Por eso ponemos un long double para que este almacene mayor cantidad de números, así para que nosotros podamos trabajar correctamente. Y acá vamos a pedir al usuario que ingrese los valores de la coordenada X que esté dentro de las demás coordenadas ingresadas. Un ejemplo son estos. Esto es del punto que ya hemos visto de antes en AutoCAD, en el eje X, y este sería en el eje Y. Y por acá con sin vamos a almacenar lo que nos va a estar digitando el usuario. Con el endline hacemos un salto de línea después de pedir al usuario todo eso y vamos a declarar un array para almacenar las instancias. De antes hemos mencionado, nosotros para poder hallar la z lo que vamos a hacer es primero sacar su distancia entre puntos de todos los puntos que están alrededor de los 758 puntos, así para poder saber cuáles son los puntos que están cercanos al punto que queremos saber su eje, su valor en z. Por eso lo que vamos a hacer es un double almacenar distancia. Esto va a ser un vector que va a almacenar todas las distancias que vamos a estar hallando. Digamos, yo voy a hallar la distancia desde este punto hasta otro punto, por acá. Voy a hallar desde mi punto hasta este punto y me va a almacenar en el vector esta distancia entre estos puntos es tanto. Esta distancia entre estos dos puntos es tanto. Así va a hallar de todas las distancias de todos los puntos. Bien, entonces con el int y igual a 0, ¿qué vamos a hacer con el y? Y va a ser un contador. Vamos a ver para qué va a servir eso. Con double distancia, distancias también vamos a ver. Es una variable que va a calcular la distancia. Bien. Vamos a calcular la distancia entre dos puntos, coordenada ingresada y los puntos. Sabemos que para calcular la distancia entre los puntos, la fórmula es la raíz cuadrada de en el eje x2 del punto que vamos a estar calculando. Hay dos puntos. El primer punto tendrá su coordenada en el eje XY. El segundo punto tendrá su coordenada en el eje YXY. Vamos a restar los valores de x2 menos x1 y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Luego vamos a sumar más y luego vamos a restar el y2 menos el y1 y elevarlo todo al cuadrado. Y esto sería la expresión para poder calcular la distancia. Y con el for lo que vamos a hacer es empezar y igual a 0 y tiene que ser menor a n. ¿N quién es? El tamaño de los elementos del vector. Entonces lo que va a venir acá el for va a decir y es igual a 0
y es menor a 758 porque 758, o n es igual a 758 porque n es el tamaño del vector. Va a decir, si es menor, entonces voy a calcular la distancia. Quiero hallar la raíz cuadrada de todo esto. Almacenar del vector, almacenar x y de 0 en el posición 0, ¿cuál es el valor? Así va a ir jalando todos los valores. Por eso hemos almacenado nuestros datos en estos vectores. Por ejemplo, en este vector está almacenado los valores de x. Y esta coordenada de x es lo que nosotros hemos pedido al usuario que digite. Y elevamos al cuadrado. Más o, que sería elevar al cuadrado esta cantidad. Este es el cuadrado. Si queremos elevar al cubo, cambiamos acá 3, pero ya eso es para otro video. Y almacenar y es el vector que va a almacenar todos los valores de y. Y así va a llamar, primer valor de y es esto, pongo acá, el segundo valor es esto, hasta que llegue hasta 758. Y así va a ir calculando con el for. Y así vamos a calcular todas las distancias desde nuestro punto hasta los demás puntos que están alrededor. Y esos puntos lo que vamos a hacer es almacenar en este vector, porque hemos declarado con un vector de tamaño 1000. Y y será el nuevo tamaño porque y va a ser el contador. Primero va a contar, allá encontré una distancia, la segunda distancia, la tercera distancia, la cuarta distancia, quinta distancia. Va a encontrar todas las distancias y eso va a ser el tamaño del vector. Después de salir de este for, sabemos que ya está almacenar distancia, ya tiene todos los elementos que son las distancias calculadas. Luego de ello pasamos a estas líneas, que vamos a ordenar las distancias de menor a mayor por el método de burbujas y también ordenar el nombre de los puntos, coordenadas X, coordenadas Y, coordenadas Z, siguiendo el mismo patrón de ordenamiento de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, como ya hemos mencionado al inicio, vamos a saber cuáles son los puntos que están alrededor de nuestro punto, que queremos calcular la Z. Así, para poder saber los valores de Z de estos puntos que estén alrededor y sacar un promedio y así aproximar el valor de Z que va a obtener este punto. Bien, por acá nos estará saliendo una distancia, digamos, esto será la distancia. Por acá también nos estará saliendo esta distancia. Y lo que vamos a hacer estas distancias es ordenarlos de menor a mayor. ¿Con qué fin? Con el fin de saber cuáles son las distancias menores, para saber cuáles son los puntos. Pero al momento de ordenar, porque estos valores de la distancia estarán almacenados en un vector. Y vamos a ordenar este vector, solo se va a ordenarse el vector, más no los valores de X, de Y y de Z. Pero si nosotros vamos a seguir el mismo patrón de ordenamiento de la distancia, lo que va a hacer es también ordenar esto. Digamos, esto es 6736 de distancia, con el tamaño que tiene, al momento de ordenar se pone en esta posición. 6736 se pone en esta posición. Quiere decir que sus valores, el nombre del punto, su valor en el eje X, su valor en el eje Y y su Z también tiene que ponerse acá. ¿Y cómo hacemos si estos valores están en diferentes vectores? Lo que vamos a hacer es con este programa. Vemos acá. Primero con el método de burbuja, hacemos un for int igual a 0 y tiene que ser menor a y. ¿Quién es? Es el tamaño del vector, ya hemos dicho. Y es el tamaño del vector de almacenar distancia, porque y ha contado 1, 2, 3, 4, 5 y ha encontrado todos los valores del tamaño del vector. Y más para que este y vaya avanzando de uno en uno. Y ahora otro for anidado, que va a ser j. J es igual a 0, j es menor a y j es más. Con double aux, este double aux será un auxiliar para poder intercambiar valores. Acá dice, si el almacenamiento a distancia en la posición j es mayor al almacenamiento en posición j más 1, lo que vamos a hacer es intercambiar valores. Aux al momento está declarado. Aux se lo lleva al valor de almacenar distancia j. Y almacenar distancia j en la posición j, claro, lo que va a hacer es quedarse sin valor. Y va a tomar el valor de almacenar distancia j más 1. Y almacenar distancia j más 1 se queda sin valor y se lo toma el valor de aux.
y así intercambian valores. Bueno, eso es para otro video de cómo se calcula o cómo se ordena números. Bien, y este es el patrón de ordenamiento para ordenar las distancias, pero nosotros también, al momento de ordenar las distancias, también queremos ordenar los ejes X, Y y Z y su nombre de los puntos, para así no perder la distancia en donde en donde se va a ubicar. Por eso, este mismo patrón para ordenar Z, para ordenar Y, para ordenar X y para ordenar el número de puntos o el nombre de los puntos, que es punto 1, punto 2. Después de ordenar, ya tenemos ordenados nuestras distancias desde menor a mayor. Lo que vamos a hacer es imprimir. Imprimir las coordenadas de los puntos de acuerdo al ordenamiento de la distancia, con print \n, que es un salto de línea, \t, que es para avanzar un espacio desde el programa de acá hasta acá, una cierta distancia. Veremos cómo funciona eso. Y vamos a poner por acá puntos ordenados con sus coordenadas X, Y y Z de acuerdo a la distancia de separación de menor a mayor entre su eje. Bien, con el cout, \t, punto, left, Steve 8, este es parte de la librería de Geomanning y left también, para poder hacer un poco más ordenado y que los números y las letras no estén encima del uno del otro. Ya, nosotros vamos a almacenar todos los puntos, ya hemos dicho, ¿no? Al momento de ordenar, todo ya está ordenado. Nuestra lista, todo está ordenado. Ya hemos calculado distancia y la distancia hemos ordenado y los demás puntos también hemos ordenado. Listo. Ahora, con float promedio, lo que vamos a hacer es ya calcular el promedio de los 5 primeros puntos que estén alrededor de nuestro punto. Bien. Y primero con el for va a recorrer primero y es igual a 1. Primer número, ¿cuál es? El segundo número, ¿cuál es? El tercer número, ¿cuál es? El cuarto número, ¿cuál es? Y el quinto número, ¿cuál es? Solo los 5 primeros números de almacenar z, los 5 primeros números de este vector, sacamos su promedio. Primero hacemos promedio es igual a promedio más 0. Promedio, como está inicializado con 0, viene con 0. 0 más almacenar x, almacenar z en el posición 1, ¿cuál será? Tanto, 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 tanto. Y así hacemos el programa. Luego de ello, ya hemos calculado el promedio. Primero hemos sumado, ¿sí? ¿No? Primero hemos sumado el primer valor, segundo valor, tercer valor, cuarto valor y el quinto valor, o los elementos del vector. Luego de ello vamos a dividirlo. Entonces, con Cout, el valor de z aproximado de la coordenada ingresada es promedio entre 5. Y el Cout en line, portada 1, que es una portada también que puse, y retornamos con 0 y ahí terminamos el programa. Por acá tenemos el void portada. Void portada, este es para que sea un poco más estético. Eso no explicaré. Ya, entonces así funciona el programa. Acá dice autor, y así le saca el carajo al Quispe, que es mi nombre. Cálculo de la coordenada z de cualquier punto con eje x, punto y de un punto topográfico. Esta es la parte estética, con el for hacemos. Y con string declaramos con el código así. 685 es el punto que nosotros vamos a digitar. Si un usuario tiene su otro punto, va a digitar otro punto. Ponemos en enter. 1.129.828. Es nuestro coordenada en el eje Y. Y lo que va a hacer es sacar todas las distancias que estén alrededor de este punto. Veamos por acá. Punto 363 tiene su coordenada en el eje Y 685.255. Y su coordenada en el eje Y tiene su distancia que es 66.0681. Coordenada en Z tiene 645. Mira, ves, nos ha ordenado esto. Las distancias nos ha ordenado de menor a mayor. Mira, 66, 77, 80, 87, 92, 98, 85, hasta que llegue a la mayor distancia. Quiere decir que estos puntos, punto 363, punto 317, punto 364, punto 316, son los puntos que están cercanos a nuestro punto. Quiere decir que esto será el punto 300, ¿cuánto era? Y 363 o 317. Estos puntos seguro estarán alrededor de nuestro punto. Estos serán seguro los puntos que hemos sacado en C++. Entonces ya sabemos qué puntos están alrededor de nuestro punto.
que hemos digitado acá con coordenada X y Y. Y este punto tiene su coordenada en el eje X, tiene su coordenada en el eje X también cada uno, y tiene su coordenada en el eje Y cada uno, y tiene la distancia ordenada de menor a mayor, y tiene su coordenada en el eje Z. Lo que vamos a hacer es en el programa, ya como hemos mencionado, obtenemos los puntos que estén alrededor de nuestro punto. Estos son los puntos que están alrededor. Lo que vamos a sacar es promedio de estos 5 primeros puntos que estén más cercanos a nuestro punto, y así para poder sacar un promedio de la suma de los zetas. Y así sacamos aproximadamente el valor de z de nuestro punto. Entonces, haciendo eso, el valor de z aproximado de la coordenada ingresada es 675.6. Y ahí termina el programa. Y así estaríamos calculando nuestro trabajo en C++. Eso sería todo. Muchas gracias.